cosas sí cultivan. No tienen balance. Así que vamos a comenzar con esta charla. Quería comenzar con algunas cosas básicas, comenzando con el diseño de jardines. No siempre podemos seleccionar el espacio que tenemos a trabajar. A veces tenemos que hacer con lo que tenemos disponibles, y creo que hay cosas que podemos hacer para hacer que el espacio que podemos trabajar que se mejore. A mí siempre me gusta ver el espacio en el que yo trabajo a través de un tiempo. No siempre podemos hacer eso en un nuevo espacio cuando nos mudamos ahí, pero viendo cómo hacen las cosas a través de las temporadas con el derretimiento de la nieve y encontrar microclimas en esa manera es algo extremadamente útil para poder decidir en dónde ponemos nuestros jardines y distintas camas de jardines. Por ejemplo, un lugar que retiene nieve tardemente tal vez no sea el mejor lugar para poner nuestros tomates. Eso ha mostrado que el sol no llega a esa área, y pequeñas observaciones como esas son muy útiles. ¿Hay algún reloj aquí? Jay. Son las 10:33. Tal vez como una señal cada 5 minutos para que yo pueda mantener mi celular está ahí arriba. Bueno, el diseño de jardines y viendo la tierra, poder verlo a través de el curso del tiempo antes de que comiencen a invertir con todo el trabajo. Por supuesto pueden hacerlo como lo están haciendo ahora, prestando atención y viendo dónde están los lugares fríos y calientes, donde pueden retener más humedad los lugares. Esas son observaciones, microclimas que vemos. Tenemos la inclinación, un caso clave, una inclinación de 30 grados, retiene esas ganancias de sol, y eso obviamente la sombra es importante. Sobres termales es algo que es muy clave para mí. Cuando sea que haya un edificio, una estructura, típicamente 30 a 50 pies, particularmente en un edificio control climático, 30 a 50 pies, ese edificio va a haber un sobre termal que uno puede utilizar para esos cultivos calurosos. Yo veo eso en cada temporada cuando regresamos al frío, y dentro de esos sobres de calor hay un espacio de 100 pies, 20 pies aún va a retener esas plantas, y todo lo que se derrite al lado del edificio se va a retener ese calor. Las plantas pueden ir luego atravesar el periodo frío. Eso es algo clave, y pueden utilizar eso cuando estén estableciendo un jardín. Frecuentemente, si yo tengo un edificio, le dedico esos primeros 20 pies a un cultivo caluroso, y luego el resto de la cama será algo que no necesitará ese sobre termal. Y también utilizaré eso en reversa, donde cosas que no pueden afectar el frío los mantendré en ese sobre de calor. Algo más que funciona muy bien es el establecer líneas de bases. Si se comienza un proyecto, yo les sugiero que establezcan la línea base, como sé que pueden manejarlo. La prueba de tierra es obviamente algo clave. Les da una base de línea de donde comenzaron, porque a veces en unos años, 5 o 10 años, es bueno ver dónde se comenzaron, y luego ahí pueden hacer una prueba de distinto tiempo para ver cómo han cambiado las cosas. También pueden utilizar la prueba de tierras para guiar lo que están haciendo en términos de sus enmiendas, para que no estén sobreenmendando o duplicando enmiendas, o simplemente no utilizando cosas necesarias. Eso también funciona muy bien. Y alrededor de aquí tenemos mucha arcilla, ¿no? En la tierra del Valle de San Luis, ahí en las fronteras del Valle de San Luis, típicamente hay más arena. Y algo que me gusta a mí hacer cuando hago pruebas es la imitación, que es una prueba muy básica. Llevan un jarro y le llenan la mitad con tierra y la otra mitad con agua, la mezclan, permitan que se mezcle todo, y eso va a ser la compensación de la tierra en términos de la arena, la arcilla y la tierra. Y eso será una buena manera para analizar, examinar la tierra, es decir, cómo ir hacia adelante en esas enmiendas. Eso también va a
descubrir muchos aspectos del drenaje para ver qué es lo que se detenga ahí en la parte de abajo del jarro. Y si hay lodo del Valle San Luis, ahí verán ese desafío que todos afrontamos con ese lodo de Moffat. Otra cosa para hacer es permitir que ese jarro se mezcle y luego abrirlo y olerlo para ver si hay algún olor de gas. Otra cosa que me gusta hacer es una prueba de tierra, es poder probar la tierra. Eso es un poco más difícil de hacer, pero ya cuando tienen mucha experiencia con la tierra pueden ver solamente a nivel visual y quiero animales que hagan eso si se sienten cómodos. Los cercos claramente van a ser el inicio a cualquier jardín. Tenemos una vida silvestre, particularmente en las fronteras del Valle San Luis, al lado de los árboles. Los ciervos, las ardillas, todos esos pueden ser muy abrumadores. Y eso simplemente un pequeño invernadero que yo utilizo para iniciar las semillas y es un proceso muy intenso para mí ahí. El cerco, un cerco fuerte va a ahorrar todos los trabajos invertidos. Sin eso va a haber una curva muy grande de aprendizaje. Yo siempre comenzaría con algún tipo de cerco, no tiene que ser nada permanente, pero ayuda mucho a definir su espacio de trabajo y a mantenerlo protegido, el jardín. Yo tuve una situación con un jardín en donde estaba teniendo problemas con los conejos. Eso funciona muy bien. Tengo tengo ahí un cerco de metal y puse ahí un poco de metal y tiene piedras ahí para cubrir y que no vayan a excavar porque ellos estaban excavando por debajo del cerco. Y hice este método con piedras y no he tenido ningún quiebre en 5 años. Pero de hecho el vecino aquí de ese espacio estaba alimentando a los conejos y eso fue un problema. Y sí, su esposa me amenazó diciéndole que no le hiciera nada a los conejos en vez de mantenerlos con rampas. Y simplemente utilicé ese método. Eso fue un proyecto de un cuarto de acre. Es un lugar con mucha arena y eso funciona positivamente. Ese fue un buen punto de inicio. Esas piedras funcionan muy bien con esas ardillas. Y la alternativa a eso es atraparlos. Si tienen instalaciones grandes de alimentos, las trampas pueden ser una parte de eso. Es cierto que cuando se establece un nuevo jardín, particularmente en un área donde hayan muchos jardines o unas fuentes naturales de alimentos para los animales, ellos las descubren rápidamente. Cuando las descubren, comienzan a criar ahí, a criarse para alimentar. En mi experiencia, si yo no hiciera cualquier tipo de exclusión o cercos en la segunda o tercera temporada, puede acabarse ese jardín, ya no vale la pena invertir tiempo y trabajar en eso. Debe encontrar algún tipo de balance con la población de la vida, de la fauna natural y esos sistemas de comidas pueden funcionar en buena escala con esa producción alimentaria. Sé que eso puede ser muy controversial para algunas personas, pero el perder un jardín de un acre entero puede afectar mucho ese proceso. Otra cosa que encontré, y seré breve en eso porque eso puede ser un punto controversial, si tienen una operación de atrapar y están generando una fuente a través de los cuerpos de esos rodentes, esas plagas, y yo a veces pongo las trampas en los rincones. Trapping operation, and you're generating resource through the rodents' bodies. A lot of times, if I have a very large garden, I will set the trappings out on the corner post, and I've found that within 2 weeks it draws in the local bird population, and they will come in and actually start helping
with the issues of the rodents. And it is pretty amazing to watch, where they get into a rhythm where they know your routine, and when you're out there checking your trap line, you can see them waiting for you to deposit. And that's amazing, just the whole cycle of that and seeing that happen. And I really like to get the local birds to help, because they are awesome, the hawks and the owls. So let's see here. Whoops, I just said I was going to try not to do that. So soil building is a really big thing here. Our soil doesn't tend to have a lot of organic matter, whether you're on the clay in the flats or you're up on the hill. Similar issue. The clay tends to hold a lot of nutrition, but it needs to be activated with biology, which once you get that going, you start seeing a response from that clay. The clay is actually, I personally, I would rather work clay than sand. I work both, but the clay tends to give more once you get it working really well. The sand is just a drain. It constantly wants to be fed because it just flows through, and there's not a lot of organic matter to hold anything. So the sand can work really well, but it tends to just be a medium where the clay can really open up in a few years and give you a lot of mineral content and everything through activating the biology. Soil and water quality here tend to be very marginal at best in most situations. I find for the clay, gypsum is the best thing that we can do to break up the clay and to get the alkalinity and the salts to flow through. And the water sources around here tend to be sodic and alkaline as well. And that's another insult that we have to deal with. And there's a lot of different ways to do that. But you know, I've found a lot of different ways to handle the water issue. I've actually found that when I put the water in a vortex situation where I'm actually spinning it in a vortex brewer, I can generally lower the pH within 2 points just by putting it in a vortex brewer. Now that won't last, that treatment. We'll get a drift back up, which we see if we use acids as well. Everything tends to go to a spot, and then through a course of time, things will drift back up. So managing that is just getting into a rhythm of finding the sweet spot and staying in that wave of balance. So it's never constant. It's just always moving up, but figuring out ways to deal with that. The municipal water sources around here are great if you have one. You know, the alkalinity and the sodic water conditions generally are coming out of the well sources here. The surface water, that's a whole nother thing too. There tends to be a lot of bacteria in the surface water, so that's a whole nother thing, especially if you have animals and you're watering animals. A lot of people around here will try not to water animals out of surface water just for that reason, and try to keep their animals on the well water. So for soil building, one of the things that I've found that works really well, and especially with the clay in the valley bottom, is green manures and plow downs. That is, generally I will use whatever I can get that's available. It tends to be, around here, it tends to be barley and wheat and rye. And putting that in the ground really thick, broadcasting it and getting it up to 4 to 6 inches, and then plowing it down and putting it back in the ground, and then giving a 2-week fallow, and then repeating that process. And generally in our short season, I can get 2 to 3 plow downs pretty solid. And if we can do that, I've found through soil testing that I can raise the organic matter on clay-based soil by 2 to 3 points in one season, which that's pretty phenomenal for not doing
anything else. So that's a great place to start. And the way I like to do that is, if I'm feeling super crafty, I'll set a space up where every other bed I'll do a plow down, or I'll divide the space in two, and one half of it will be plow down and soil building while I go ahead and start production that season on half of it, and then you can do a rotation. That works really well if you have the space to rotate. If you don't have the space to rotate, you have to be pretty intensive and do your amendments every season. And outside of that, if you're in a situation where you have to be that intensive, I would just say pay attention to your crop rotations and follow heavy feeders with light feeders. And following that kind of crop rotation, you can usually get away with applying like compost and amendments every 2 to 3 years, which that's a huge thing too, because if you're trying to do those applications every season, that can be expensive, but it's also a lot of work. So you want to try to spread that work out over the course of 2 to 3 years, and then pay attention to what you need. And then if you feel like you need something more within that time span, you want to address that with amendments. And one amendment that I found that works really well is complete organic fertilizer. And I got this idea from Steve Solomon, and he's a well-renowned author, and you can find plenty of information and books by him. Complete organic fertilizer is it's just a mixture of amendments, and it's put together in a specific ratio, and that works really well for solving fertility issues within the 2 to 3 year amendment applying cycle. So if I have issues within a bed, I'm going to address it with COF, or complete organic fertilizer, because I can get an immediate response out of that versus trying to apply compost, because the compost is the long game, and the fertilizer amendments are the short game. And then I have some handouts here. I'll just hand these around. I put a seedling mix on here that I've been using for a long time, and a transplant mix. And these mixes both work really well for soil blocks as well. I love soil blocks. I don't use them all the time. It depends on, the level of work that I'm dealing with. But soil blocks work really well because they tend to air prune your plants, and the plants will grow out to the edge of the soil block and stop, and they won't circle around like they will in a 2-inch cell. So with soil blocks, you have a lot more grace with time period. Oh, I lost my picture. There it is. So you have a lot more grace with time period for how long you can hold your transplants. And that works really well for timing, with putting things out, holding things. Another thing with transplants is at scale, at larger scales, I like to, the timing is crucial, and I like to get my timing so that I'm not having to up-pot thousands of 2-inch cell seedlings, and I would rather go directly into the field with those. So the timing is extremely crucial on that, and a lot of times I will do 1 or 2 or 3 successions before and in front of and behind my plantings as well, so that if I have an issue with losses due to rodents, or if we have a weather event, then I have some backups. If it's an important crop, that's how I would deal with that, just having backups. I would rather have to cull plants than not have a full stand. So here, I'll just pass these out, and you guys can kind of share these, and if it generates any questions or anything. Yeah, It's 10:50. what's that mean? You just wanted to know what time it was. What time is my time up? Till 11:30. Okay, cool. I think we're doing good. So I encourage everybody to check out Steve Solomon. I first got in touch with him through a book called Growing in Hard Times. He just recently came out with another book that I haven't gotten yet, but he has been, he's the founder of Territorial Seed Company, and he has a lot of really useful information for nutrient density in food.
it's one thing to just grow a plant, but it's a whole nother thing to grow a plant that's nutritionally dense and delivers all the mineral nutrients and everything that we need, which is lacking a lot because our soil is so depleted. So green manure and plow downs, that's great. Animal manure and compost is another thing that's a big part of getting the organic matter up and going. If you're using manure, it's good to use a season in advance, just so that there is no contamination concerns as far as semi-digested or raw manure splashing up on plants or stuff like that. But if you just use a well-aged compost, that works really well. I'll give a quick plug for Compost Technologies, Mark Ennis. He has always delivered an excellent product for me, and he's out of Center, and you can get a hold of him, and he can deliver compost as well. Gypsum is a really, really good amendment for the clay, and that's easy to find here in the valley. I've already brought up the COF with Steve Solomon. That works really good in garden applications and containers. It's universally effective there. So living soil, super soil, that's a thing that everybody's talking about, and that's something that I've been doing for a long time. There's a little bit of a difference between the two methods. Living soil tends to be a more natural and self-replenishing thing. Super soil tends to be a little bit more charged and defined, and you have goals when you're using super soil. I like to use super soil in containers, and especially small containers. Like if I have a lot of containers and I don't want to be messing with 5 or 7 gallon containers, through the super soil I can use a smaller container, and that's where I like to use that. The living soil is not quite as charged as super soil, and that lends itself to a larger container and or to raised beds. Top dressing is really popular and very effective, and I like to encourage people to do that, but I personally like to take the top dress method and do what I call a spike. And with a spike, I'll take a dowel and I'll make Similar para esto, para producción de contenedor. Ahí se toma un palo, se empuja hacia abajo al pozo a 1 o 2 pulgadas el contenedor, se quita y ahí pondrían ahí la mezcla de arriba, la mezcla que sube el nivel, que se llama Spike Mix. Spike Mix, yo típicamente utilizo una mezcla azul, que para mi mezcla básica yo utilizo nitrógeno 50-50, y la fuente de nitrógeno puede ser bean meal, lime meal, lo que sea que esté disponible, y esté disponible para una mezcla de flores o mezcla azul, y utilizaría el producto bone meal y kill meal 50-50. Luego pondría eso generalmente yo comenzaría un contenedor. Si están trabajando por debajo de un contenedor de 5 galones, y yo utilizaría 1 o 2 cucharadas de spikeful y 2 o 4 spikefuls por cada contenedor. Este sistema funciona muy buenamente, y yo tenía buena producción de tomates con solamente el sistema de enzimas. Y yo comienzo con una cubeta de 5 galones, y luego utilizo un método de trellis, lo pongo en círculo, y este método, una incrementación cada 2 meses, y he podido operar esos tomates por 18 meses sin tener que parar. En 18 meses decidí replicar las plantas, ya que típicamente se crecen un poco a través del tiempo y las vinas se alargan. Creo que en 18 meses yo llegué a 40-50 pies en esas vinas, y eso eran 2 tomates que estaban saliendo de un contenedor de 5 galones. ¿Qué tipos de plantas de tomates fueron? Hubieron varias a través de una operación de invernaderos para tomates que yo implementé.
Till, no till, don't el dig. rutear, no rutear, cortar. I like the idea Me gusta la idea no de till. no I utilizar el find it a método little de hard till to porque es algo obtain up difícil. Para here. mí We're es just so difícil. dry, Estamos en un clima and muy our season is seco, so la short. temporada es tan That's corta why I tend y to esa es la like razón por la cual yo to split my típicamente space divido mi either into alternate tiempo strips or split the en space 50-50 espacios o because you repartirlo can en get a season ahead on soil grooming. cimiento. Podemos ahí no repartir eso. I'm not against no-till. No-till, No estoy I en just contra de la tend to práctica till. de I tend to labrar o focus on cultivo, agarrar la tierra, pero yo me and enfoco market más en la production. producción del So, mercado a través I de just really la need to have cultivación high de esa production. tierra. Yo And necesito tener una producción that alta. the no-till way Ese tends to be método on de a slower, ahorrar, a little bit del of a no slower ahorrar, es un process, proceso more más natural lento y farming technique. una técnica más So natural de there's just a agricultura. balance there. Everybody's going to Hay find un their balance ahí que todos van personal. a I descubrir. tend to be Y yo biointensive típicamente and soy más get as much out of biointensivo my space y and work as I recibo can. más en mi espacio trabajando Double digging como is sea another thing posible. that works really well. Doble I find that excavación es works otra really cosa que well if you've got the funciona inclination to deal with positivamente, it up particularmente si hay una on the shoulders of inclinación the valley here. en las And double fronteras ahí digging is del just valle. basically digging out La a doble trench ración in your own básicamente bed. es el excavar And then I like to set un up hoyo a ahí 1/4 inch screen y luego yo and pongo roll the rocks off, throw the dirt una on, roll the pantalla rocks off, and then once you ahí, have all tiro your las dirt piedras y sifted, cuando ya está that goes toda la back into tierra the ahí hole, and then you just do the next one. sacada, se That's cubre pretty de vuelta en intensive el for hoyo. most people. If you can Es algo muy figure out intenso how to para do that, varias those are going to be your personas. Si forever pueden best descubrir, ¿sabes orchids. cómo hacer eso? Siempre van a ser And las they mejores just, camas those are de the kind of best. jardín. If you don't Y step ese es in un your tipo beds and de you step in camas. one of those Si beds, you're ustedes like no 2 feet. pisan ese And tipo you de won't cama regret a it. 1 o 2 pies, no, ese sería algo que nunca probarían Another hacerlo otra thing that I vez. found that works really well Otra here cosa que is funciona a broad fork. productivamente I aquí like to, that's es about as un close as I'll tenedor, get to gran no-till tenedor, is on a broad y eso es fork lo bed. más cercano que yo llegaría al no Not agarrar la the grid. tierra, The no broad fork operando en la generally máquina de just till. helps, El tenedor helps with a curve ayuda no con tillage, and you can see ese that vertically. So el I can tiliar throw el a jardín compost and then go through a verticalmente, broad back of puedo broad tirar luego fork ahí bed el and compost, get a pretty good utilizar el integration of tenedor the y compost recibir una buena and integración aeration of the soil vertically del compost without con doing la cliff irrigación until de la tierra naturalmente sin tener que another utilizar el thing, método para agarrar la I've worked tierra. garden sites that have Yo he low sand and trabajado en big head boulders and sitios de rocks, jardines que and tienen I did esa a couple double arena y dig las tierras y las rocas por installations in that debajo. site, He hecho but algunas then instalaciones en what ese I figured sitio, out worked really well pero is the luego que root descubrí que system that is funcionaba on de your buena manera building. era ese I sistema had de one jardinería garden de that had an lasaña. arroyo that was 4 feet deep, Tenía really, un jardín que tenía and un I arroyo filled that 4 o arroyo with 5 all pies the por rocks debajo from the y en ese sides and arroyo con cleaned todas it, las piedras, and then I did a mientras lo Ruthie limpiaba, slop right y on luego top of hice that. un So I estilo de leveled Ruth that por encima de eso arroyo and then y just nivelé started ese to cover arroyo y luego compost comencé and con grass and just built that cartón, up, and piedras y that's a pretty pasto, forgiving system y and es it un works sistema really muy fast. When you compelente, first do funciona production on rápidamente that, it'd be y pueden great. tener You primer just want año to de make sure that producción what you're ahí. planting into Solo quieren asegurarse de lo is que sea que not estén being planeando digested. ahí, que no Everything sea below is digerido, que digesting todo pretty por debajo easily. está This siendo works digerido a real través de la well for getting temporada. an early start. Eso The funciona bien para digestion iniciar, process porque in el that bag proceso can para feel digerir esa really, cama it's basically a puede compost crear pile. mayor So your calor. top layer, you Básicamente just want to do a blended será compost eso un swell, montón de compost. so Esa you're not cama too arriba hot on básicamente top, and that quiere que works sea great. And that just keeps going. You un just keep compost adding to mezclado it con la over the tierra years, y and the funciona de buena beds manera y come solo le up agregan instead más of going cada down. año y las camas suben en vez de bajarse. Compost. Compost Compost is the basis for es la base everything para we need here, todo lo que because necesitamos obviously aquí. we don't have a lot of soil Obviamente no tenemos fertility mucha fertilidad de la tierra biology. o So biología. building soil and building El compost go crear hand esa in hand. tierra, el compost, Building es algo que va compost mano a in mano. El crear on the compost shoulders of the valley, en up esas into the fronteras en Valle trees, San Luis, is quite a en los commitment. árboles, es un gran It's a commitment to the compromiso. wildlife Es un because compromiso a la properly vida managing silvestre, compost pile porque para manejar takes un quite a montón bit of maintenance. de compost requiere mucho The mantenimiento. proper balance for a El balance compost pile is adecuado para 20 to un 30, montón de compost son let's say 25 to 1. 25 a 1 la Carbon to proporción nitrogen. de carbono a That's kind of nitrógeno. hard to understand. Eso es Think algo of difícil de that in entender, terms of, pero si so pensamos say en I have eso, en términos a de, 5-gallon bucket of tenemos una kitchen cubeta de stuff, 5 kitchen galones scrap, de, digamos, sobras de then cocina. conceivably I'm going to Ahí need yo puedo, 25 voy a necesitar 25 buckets of straw, cubetas de cardboard, paja, leaves, whatever we can find that's cartón y local, hojas, easy to lo que access, sea que esté to disponible balance localmente y that. fácil That de 25 obtener to 1 para might balancear be a eso. little
esa proporción de 25 a 1 otra vez sea muy baja,
dependiendo en cuáles sean esas sobras de comidas de la cocina, si están utilizando un abono fresco, si no están siguiendo una dinámica apropiada en esa proporción de nitrógeno, carbón, entonces ahí no están creando un abono balanceado. Ahí estarían creando, ¿no?, un abono de vegetal, que es algo que atrae mucho a las plagas, a los ciervos. Si están trabajando seriamente con el compost, un cerco es algo clave para esa área, para mantener fuera de ese sitio a la vida silvestre y no domesticar las criaturas naturales, hasta posiblemente un cerco, ¿no?, eléctrico para los osos. Los osos es algo muy grande, y es un cerco grande de metal no siempre va a detener a un oso. Un poco de electricidad siempre puede funcionar en eso. Los feedstocks para el compost, generalmente queremos encontrar cosas a las que tengamos acceso para no tener que transportar algo muy lejos, cosas del jardín, hierbas, desperdicios de la cocina, el carbón, papel, madera, las pequeñas pavitas de maderas que tienen un valor mucho más grande desde jardín. Creo que la conversión ahí sería 500 a 1 en proporción. Utilizar modos más suaves de carbono como paja o cartón de 35 a 1 con las pavitas de maderas, piezas de maderas. Ahí estamos viendo una proporción de 500 a 1. Los wood chips, las papas de madera, van a requerir mucho más tiempo para quebrarse. Son útiles, particularmente cuando tenemos no matanzas animales. Ahí hay un nivel muy alto de nitrógeno. Y yo pongo, ¿no?, partes de animales en mi montón de ese estiércol, y no estoy en contra de hacerlo. Aquí vemos las acumulaciones dinámicas, que es algo clave e interesante. Ahí hay una gráfica que compartiré. Esto mezcla el periodo dinámico con los elementos que se utilizan, cosas que podemos ver y descubrir naturalmente. Worms. So red wigglers have been my go-to, and it's about the only livestock I really like to keep. El mantener ganado para mí es algo difícil. Ese es el ganado que yo tengo en mis sierras. Pueden ver el montón de arena que hay dentro de esa tierra. Aquí es una de mis operaciones de estiércol. Así es como traemos los desperdicios de cocinas a través de las cubetas de 5 galones al sitio. Y yo permito que mi colección se montone hasta que ahí tenemos como 30 cubetas. Yo utilizaré 30 cubetas, una capa de 5 a 6 o de 5 por 6 a 8 por 10 pies. Ahí hay cartón que se está utilizando en el compost. Ahí tenemos fotografías del estiércol. Tal vez esto le intimida a algunas personas. Eso es algo muy efectivo. Ahí tenemos una base de osos. Esa es una manera humana para alejar al oso del espacio. Yo típicamente utilizo esto enfrente de un cerco, un portón, para que no puedan subirse, escalar. No dañará al oso, aunque parece ser algo muy dañante. Ellos son bastante duros. Ahí tenemos el gerente de riego. Aquí hay tierra. Yo estaba probando en el campo y eso se ve en el valle. Ahí ven que hay un nivel del alcalino que está por encima de la tierra. Y luego esa tierra se ve muy buena, y eso es debido a la humedad que tiene en primavera. En cuanto se seque
será muy seca y será más oscura. Hay una aplicación, ¿no?, de tierra que muestra el proceso. Aquí hay un proyecto, ¿no?, de frijoles, de bolitas del Valle de San Luis, en el que yo estuve trabajando en 2013. Esa proporción de carbono y nitrógeno es muy importante para prevenir que las vidas, las faunas estén detraídas a su pila. Yo creo que la producción de estiércol es una gran responsabilidad. Es clave hacer eso por el beneficio de los animales. Si se mantiene ese nivel alto de carbono, puede hacerse. También a mí me gusta, ¿no?, excavar, enterrar el estiércol, ¿no?, en el jardín, y luego eso ayuda a retener todo el nitrógeno, esos niveles. Eso es un corredor de frijoles de magenta beans. Ahí tenemos ajo. Y luego de vuelta con los gusanos, los red wigglers. Las cajas funcionan muy bien. No pueden utilizar eso o esas coberturas a través cortando cubetas. Funciona muy bien también con pilas, manteniendo en el invierno un montón entero de 5 por 5 pies. Ahí siente insulación y proporción para que bajen los gusanos en invierno y luego regresen en las otras temporadas. Más ajo, más insectos. Si alguien quiere hacer preguntas, no hay ningún formato aquí, así que mencionó desafíos con el tiempo. ¿Usted utiliza alguna técnica como el Old Farmer's Almanac, donde a veces ellos tratan de rastrear el tiempo como en la etapa del proceso? ¿Ha probado alguna de esas técnicas? Claro que sí. Yo pregunto si alguna vez ha utilizado algunas de las técnicas antiguas en Almanaque de Agricultores, Farmers Almanac, para el desafío del tiempo cuando hay que sembrar en la primavera. Farmers Almanac va a mencionar cosas como las etapas de la dirección de la luna, por ejemplo. Sí, eso funciona muy bien. No hay una conexión natural que podemos utilizar con las etapas de la luna, que ayuda mucho para subir a las semillas. Y algo que quiero decir con el tiempo siendo algo muy clave. Ese es un muy buen punto y es muy difícil para todos para balancearse. No todos están ansiosos, particularmente las personas que son nuevas a esta región. Aún tenemos 2 meses más de invierno. Tal vez tengamos días de 70 grados, pero podemos tener un clima de invierno hasta junio y probablemente lo tendremos. Casi siempre lo tenemos. El año pasado tuvimos una temporada de 120 días donde no se podía sembrar. Eso fue bien. Creo que estamos comenzando a ver eso un poco más con la calentura del clima, pero este año vamos a tener un comienzo un poco más tardío debido a lo que está ocurriendo. Y entonces una manera en la que vamos a observar el tiempo es a través de las plantas naturales de la región, lo que está creciendo ahí naturalmente. Queremos que las plagas se alimenten a través de eso, pero no se alimentan a través de nuestras plantas en nuestros jardines. Si no tenemos buenas estructuras de conejos y otros animales locales, ahí estamos solamente alimentando esas plagas en los jardines, y eso puede cerrar a sus jardines rápidamente. Se puede hacer eso a través de la siembra sucesiva o trasplantar otras plantas hacia su jardín. Las etapas de la luna en combinación con las plantas locales, y yo utilizaría ese método. El Persilene es un gran acumulador dinámico, crece positivamente aquí, se puede encontrar por todas partes, es un gran alimento, tiene altos niveles de omegas y también tiene muy buena sombra que da
Ahí tenemos una planta de burdock Just looking at stuff. viendo y So which vegetable ah, do you have the ¿cuáles best form? vegetales tiene usted más, con qué verdura tiene usted más éxito para cultivar y poder vender? Yo cultivo entre 80 a 100 variedades de cosas en cada temporada. Eso es algo una pregunta muy amplia. Todo se cultiva de buena manera aquí. Hay algunas curvas de aprendizajes con ciertas cosas, pero creo que sería más fácil decir que no se siembra de buena manera aquí. Tal vez sean cultivos de temporadas largas, obviamente. Podemos usar mucho con electrodomésticos y protegiendo las cosas del frío. Y he hecho mucho trabajo con electrodomésticos. Trato de alejarme de esas y meterme más en escalas con trabajos de campos y de granjas. Típicamente si yo voy a utilizar algún tipo de cobertura, me gusta utilizar más en otoño, utilizar dispositivos en primavera es distinto con esas coberturas. Eso es algo que es muy desafiante de manejar. Túneles bajos funcionan muy bien en la primavera. Plástico por encima de un aro de 3 a 4 pies, eso puede fácilmente llevarnos a la zona 5. Así que no contesté exactamente la pregunta. Entonces puede sembrar una gran variedad de vegetales cambiando ese aspecto mineral. Sí, básicamente podemos cultivar cualquier cosa aquí. Lo único que no podemos cultivar son, por ejemplo, maíces de largas temporadas. ¿Qué tal melones? Esa es una buena pregunta. ¿Se pueden cultivar melones? Cosas que son duras de cultivar aquí, típicamente sean más pequeñas. He tenido éxito con el melón previamente. He ofrecido semillas de melón no en este año, pero en años previos. Y los melones con los que yo he tenido éxito han sido melones de variedad Musk. Y he tenido más éxito cubriendo esos individualmente con cada semilla, haciendo la mano, tratando eso como un cultivo de cobertura. Ahí no tenemos un túnel de cobertura plástico con mulch. Las sandías es algo lo que yo no puedo tener éxito. He probado, siempre obtengo melones pequeños, pero algo con sabor o algo con suficientes semillas es algo que aún no he podido lograr hacerlo. Tenemos tomatillos. Tiempo 11:14. Vamos a parar a las 11:25. Se mencionó el utilizar gusanos en un montón. ¿Podemos hablar más sobre eso? Sí, básicamente están comprando un montón de estiércol y luego los gusanos van a infiltrar ese montón. Cuando les agregan un montón, están ahí en sitios. Si se mueve esa pila, los gusanos van a bajar por la tierra, a infiltrarse, y eso es una gran manera para reciclar esos desperdicios. Ellos donan todos no a niveles neutrales de pHs, y varias enzimas vienen de esas especies también. Son un gran ganador los gusanos y yo animaría a todos a que lo utilicen. ¿Alguna sugerencia para cuántos gusanos por cada pie cuadrado? No, en mi calculación los gusanos eventualmente van a manejar su situación con tal que estén siendo alimentados. Los gusanos vienen por el estiércol hacia las camas y luego ahí comienzan a verlas y a medirlas. Cuando se están llenando sus camas de gusanos, y si excavan ahí van a encontrar siempre gusanos en esas tierras. Una pregunta sobre las pruebas de tierras que ustedes hacen. Cuando hablan sobre el oler y el saborear la tierra, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué es bueno, qué no es malo?
bueno, ¿qué le gusta hacer cuando están So he comiendo was comidas? asking, Él estaba do you apuntando like when you taste soil? What qué le tastes good and gusta what cuando tastes bad? prueba la tierra, And qué tiene buen it's the same sabor, qué tiene parameters mal as anything sabor. we eat. Es Is lo it bitter? mismo, Is it sweet? mismo Is it parámetro de alive? todo lo que tenemos. Es And, algo amargo, dulce, when you algo do que your no tenga soil sabor. test, you taste En your la prueba soil de la and then you tierra, prueben su look at what the tierra y numbers luego are in your vean soil test and cuáles start son los gaining números that en la personal prueba de la knowledge. tierra y ahí comienzan a ver, And then you're looking a at, obtener una I mean, mejor idea que están if we're working buscando. with the alkaline Si estamos ground, you can trabajando taste con that una personal arcilla no alcalina, vamos a poder saborear eso dentro de esa arcilla. Armenian cucumber. Un pepino no armenio. So are you seeing any Pregunta breve, invasive, ¿están viendo algún tipo um, de bichos nothing's shown? invasivos? That's a good point, because we No, haven't had aún any no he freeze tenido la out in many oportunidad years de now. ver And, ningún for tipo me, de, historically, if the freeze históricamente out was para mí, -40, but I haven't seen una that temporada fría ha sido in years or so. negativo So I 40, expect that we're going to be seeing different pero pressures no he visto that day, ningún tipo because we're not getting full freeze out. de esos So things insectos, are de las being able to move mariquitas better and stay o las better. catarinas que se utilizan I o que wanted to están touch on a couple things real quick, en el and then área. I'll open up to questions Voy a for you. tocar algunos puntos claves y luego abrir el espacio para So aerated preguntas. compost tea, El that's estiércol awesome. That's great. areado, However you figure out how to do composte, that, soil es drainage genial. foliar, however you do that, I mean, Como there's sea so que quieran much hacerlo, eso trae physical tantos usos microbiology de right away to microbiología the soil and the inmediatamente plants. hacia las tierras y las But I've also plantas. found, and I've También worked he descubierto extensively y he for trabajado decades with extensamente compost, por with aerated décadas compost tea, en but I'm equipo starting to find the de anaerobic compost bacteria eneados y he just as descubierto well. que They tend to be las stinkier, ah, but don't be scared of those. So the dynamic esos accumulators procesos that de are passed around, automatic brews that's where I funcionan would start bien, for making brews. tienen un olor So más fuerte, you pero look ahí at es donde yo that, comenzaría say you want to do a creando esas nitrogen, you pull mezclas. something off of there that you Digamos que find quieren tener una locally, mezcla and you would de do nitrógeno, a encontrar brew eso out of that. naturalmente. If you wanted to do Y something si for quieren hacer flowering algo or como para growing, una find something that flor phosphorus o and de calcium. florecimiento, That sheet will encontrarían kind eso of ahí. allow you to just see Esa what hoja you les can find permitirá locally. ver qué And pueden then descubrir just do an localmente anaerobic brew on y it. luego And hacer anaerobic una brews, mezcla I local. always tended to stay away Las from it mezclas because locales, los anaerobic the brews, thought back in yo the day típicamente was no los that utilizaba. El pensamiento era the que anaerobic was en bad. pasados que lo It's not anaeróbico my era experience anymore. I'm algo not scared of negativo, anaerobic brews, pero a and mí no me honestly, intimidan it's easier than y para ACT. mí es algo más So, fácil de manejar que especially at scale, it's way el easier than the ACT, anaerobic. particularmente en And escala. I think it's a little La easier to operación drive anaeróbica anaerobics es through más fácil irrigation as de well. Now, that's a gerenciar. whole other thing, and I don't necessarily Es want algo que no quiero yo necesariamente to tell you that running decirles inputs que through irrigation lines is the way to go. el I'm not going to say utilizar that. esas I escalas a tend, través de los I tend to sistemas just de want to riegos run es water lo through ideal my para hacer. irrigation Yo lines típicamente no and then have solamente utilizo el método de goteo en lines mis for líneas de irrigation. riego y luego instalo And that just takes out any problems with building up esas goteras microbiology with y your eso lines and previene getting tener plugged up and problemas all de that. So, microbiología con problemas de irrigation, plagas en sus tierras, en I'm el a huge fan of riego. Check Yo that soy out. Season un 5 aficionado de Works is T-Tape. great. El sistema de goteo es una gran comodidad que siempre he utilizado para eso. If you don't have Y irrigation, si no tienen look into it. riego, Don't be scared of it. And estudienlo, be analicen un prepared to poco, find another hobby no besides sean running. intimidados por esos y estén preparados para regar, posiblemente si quieren I hacerlo. think that's pretty good for now. 5 Just minutos, open creo que up eso questions. es bueno por ahora y abrir el tiempo. Estamos grabando, así que pueden por favor venir a hacer sí, el micrófono. Estamos en Creed, Colorado y no podemos dirigir agua, así que estamos utilizando trasplantes. ¿Cuál es la mejor manera para endurecer esos trasplantes antes de quitarlos? Muy buena pregunta. Endurecerlos es un proceso que puede durar unos días a unas semanas. Si quieren comenzar exponiéndolos al aire, fuera del espacio de la enfermería, el aire, el viento y los rayos azul. Particularmente al inicio es importante quebrar el viento. Si no se quiebra el viento al inicio, van a ser secados. El propósito es hacer eso a través del tiempo
y lentamente traer su exposición al viento y al sol. Y otra cosa, no hay que rendirse en las semillas directas. Pueden utilizar ese método de sembrar con semillas directas. Si tienen preguntas, por favor, pónganse en línea aquí para utilizar el micrófono. You mentioned humic acid. Mencionó Could you ácido give a brief understanding of that? What it does? hermano, ¿qué es lo que hace eso exactamente? Típicamente va a potizar y recargar lo que estemos utilizando en términos de la biología de la tierra o la mezcla de nutrientes o de enmiendas. Típicamente hace que las cosas estén más disponibles. Esa es una descripción general, así es como yo veo ese humics. Las moras gojis, goji berries, he tenido éxito con eso. Con goji berries hay que no capturarlas, sino las aves no permitían que crezcan. Mencionó utilizar aves predadoras para controlar las plagas en su jardín. Básicamente ahí no están quitando las plagas. ¿Han intentado crear un hábitat para las aves? No, esencialmente yo creo que solamente el darles acceso a sus alimentos, eso crea un hábitat para ellos. Y yo les ofrezco eso en unos cuantos rincones de mi jardín. En una temporada esos postes van a irse, ¿no? Van a cambiarse básicamente de color blanco al rojo debido a toda la sangre y caca de esos animales. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tiene algo para poner aphids? Hemos batallado mucho con aphids. Sí, los aphids son algo que hemos visto que han incrementado en los últimos años. Creo que ahora es un aphid de tamaño hemp. Los aphids siempre han sido fáciles de manejar para mí. Yo siempre los he manejado con una limpieza de jabón, con una mezcla de agua caliente y sprayando eso durante limpia, saca los aphids. Los aphids son fáciles de manejar y de limpiar. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, no utilicen el micrófono. Okay. Thank you so much, Brian. Muchas gracias, Brian. That concludes this Eso va a talk. concluir Next con esta up is charla. gonna be A Diamond continuación from the será Oppenheimer Diamond Ranch Project. del proyecto We've got about Oppenheimer 5 Ranch. minutes if you Tenemos wanna 5 minutos. go. Si There quieren ir is al an baño. idea that